Para terminar esta parte de reacciones y análisis de los alquenos, vamos a ver esta reacción y vamos a hacer la prueba de insaturación de Bayer, que es lo que nos faltaría antes de entrar a la preparación de los alquenos. Esta reacción se llama hidroxilación y consiste en hacer reaccionar el alqueno con permanganato de potasio en un medio alcalino y frío o hacerlo reaccionar con tetróxido de osmio. El resultado es el que estamos viendo, aquí está, un diol. Diol quiere decir que es un alcohol que tiene en realidad dos grupos hidroxilos vecinos, entonces son los dioles vecinales en ambos casos. A esto se llama hidroxilación y es un modo de oxidar. Ahora también podemos oxidar los alquenos a alcoholes nomás y los alcoholes a aldehídos y los aldehídos probablemente a ácidos carboxílicos. Entonces, ahora vamos a ver la reacción, las pruebas de análisis, las pruebas de insaturación de Bayer. Bueno, entonces para saber si tenemos en una muestra un grado de insaturación, es decir, un doble enlace, tenemos estas pruebas de identificación, o también podemos decir, vamos a hacer un análisis, ¿no?, de los alquenos. La mejor es esta combinación de estas dos reacciones que ya hemos visto. Hace unos minutos hemos hecho la reacción de hidroxilación con el permanganato de potasio. Entonces, a esa prueba se la llama la prueba de insaturación de Bayer. Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente en poner en contacto, en hacer reaccionar el alqueno que estamos analizando o la sustancia que creemos que es un alqueno con el permanganato de potasio. Vamos a obtener, si es alqueno, el diol y va a precipitar el dióxido de manganeso. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? Es una prueba colorida en realidad. La reacción tiene la primera parte en los reactivos un color púrpura, el color del permanganato de potasio. Cuando reacciona y se forma el diol, lo que vamos a tener es una decoloración de ese púrpura, pero va a precipitar algo. ¿Qué va a precipitar? El manganeso como el dióxido de manganeso. En el lado izquierdo de la reacción tenemos al manganeso con más 7 y se va a reducir a más 4. ¿no? Entonces, nosotros podemos saber que tenemos un doble enlace. A esa se llama la insaturación de Bayer. Y la otra reacción que ya también hemos visto es la reacción de bromación. En la reacción de bromación lo que hacemos es una adición electrofílica y tenemos un dibromuro también vecinal de alquilo. Ahora, ¿cuál es? También es una prueba colorida, ¿no? Entonces tenemos el color rojo, es un color rojo característico que tiene el bromo, todita esta solución va a ser roja, y cuando termine de reaccionar se va a bromar el alqueno, va a perder su doble enlace, vamos a tener el dibromo, pero va a decolorar. Y cuando hacemos la reacción, vamos añadiendo el bromo, que es rojo, entonces se vuelve un ratito roja la reacción y va decolorando, pero sigue roja, va decolorando hasta que decolora completamente cuando ha cumplido con la bromación de todo el alqueno que teníamos. Entonces tenemos estas dos pruebas más de identificación que nos van a servir mucho en nuestros análisis de alquenos. Bueno, entonces, habiendo terminado las reacciones de alquenos, espero que no esté muy aburrido esto, pero no tenemos otra alternativa. Vamos a ver ahora la obtención de los alquenos. Y en la obtención de los alquenos tenemos un primer método que es la reducción de alquinos o hidrogenación de alquinos. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos un alquino cualquiera y le vamos a dar una cantidad estequiométrica de hidrógeno en medio de un catalizador y vamos a obtener el alqueno, ¿no? Entonces, aquí tenemos el alquino, se lo hidrogena o se lo reduce en presencia de un catalizador y vamos a tener aquí un alqueno. Ese es el método. Pero como nosotros tenemos ya la isomería geométrica, que es obtener alquenos cis y alquenos trans, entonces es bien específica esta reacción que nos puede conducir a obtener alquenos
cis o alquenos trans, o la mezcla, depende de nosotros para poder elegir, digamos, el método, la técnica específica para obtener el cis, el trans o un alqueno que no tenga la isomería cis y trans, ¿no? Entonces aquí en la primera parte hemos puesto un catalizador que puede ser paladio, níquel o platino, ¿no? Y nos va a dar el alqueno. Si se puede, va a haber las isomerías, ahí cis y trans, si no, nos va a dar un alqueno. Pero si nosotros queremos tener un alqueno cis o queremos tener un alqueno trans, entonces ya tenemos que usar reactivos específicos. Entonces aquí, para obtener un alqueno en isomería cis, lo que vamos a tener es el alquino, le vamos a dar el hidrógeno y vamos a utilizar un catalizador que se llama el catalizador de Lindlar, que es un preparado con paladio. Ya tiene carbonato de calcio, tiene varias cosas. Es un preparado, por eso se llama Lindlar, ¿no? Porque es una cosa específica. No es cualquier paladio, no es buscar, ir al laboratorio y sacar cualquier cantidad de paladio y vamos a tener un cis. Hay que prepararlo y eso ustedes pueden buscar en la literatura cómo se prepara o cómo se consigue el reactivo de Lindlar. Pero su principio es el catalizador, que es el paladio. Entonces, una vez que reacciona el alquino con el hidrógeno en presencia del reactivo de Lindlar, lo que vamos a obtener es un alqueno en posición cis. ¿Se fijan aquí? Los dos hidrógenos que hemos puesto están del mismo lado. Los dos grupos alquilo que son parte del alquino también están en posición cis. Entonces, si yo quiero tener el cis 2-buteno, por ejemplo, voy a utilizar el reactivo de Lindlar. Ahora, si yo deseo un alqueno en posición trans, entonces lo que voy a utilizar es, en vez del reactivo de Lindlar y el hidrógeno, voy a utilizar amoníaco y en presencia de sodio. Entonces esto también nos va a conducir a darle al alquino dos hidrógenos, pero en sesgo, ¿se fijan? Vamos a tener en trans. Entonces lo que vamos a obtener es un alqueno, pero en posición trans. Entonces es un buen método a partir de alquinos, no a partir de otros reactivos, sino que podemos tener. Ahora, si no me interesa o no tiene nuestro alqueno una geometría cis o trans, entonces yo puedo utilizar simplemente hidrógeno y el catalizador que más me convenga de los que conocemos: platino, paladio o níquel. Un segundo método que vamos a utilizar para obtener alquenos es el llamado deshidratación de alcoholes, que consiste en tener un alcohol, hacerlo calentar a 180 grados Celsius, y con ácido sulfúrico lo que vamos a obtener es un alcohol más una molécula de agua. Estamos deshidratando, estamos quitando agua al alcohol y obtenemos el alqueno que estamos buscando. Entonces, esta reacción también se llama 1,2 o eliminación beta. Es una reacción de eliminación. Entonces, la condición que debemos nosotros mantener en este método es que debemos tener un alcohol vecino al grupo hidroxilo, o podemos ver de esta manera el alcohol. El alcohol que tiene el grupo hidroxilo tiene ese carbono que contiene el grupo hidroxilo, se lo llama carbono alfa. El vecino, el que está al lado, se llama carbono beta y sus hidrógenos se llaman hidrógenos beta. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar como agua este hidroxilo y eliminar el hidrógeno beta para formar un doble enlace. Es un mecanismo iónico, es un mecanismo de eliminación. Entonces podemos decir eliminación 1,2 o eliminación beta, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Es además, ahorita vamos a ver, ahorita estamos poniendo una flecha en un solo sentido, pero también podemos nosotros hacer la reacción en el sentido contrario. Es importantísima la temperatura, porque si es menor, una cantidad menor
una temperatura menor a 180 grados, 140, 145, en vez de obtener un alqueno, lo que nosotros vamos a obtener es un éter. Entonces, esto tenemos que controlar bien. El ácido sulfúrico no se pone en grandes cantidades, hay que medir esto para que pueda darnos un buen rendimiento del alqueno y obtengamos una buena reacción de eliminación. Bueno, entonces el mecanismo ahora que vamos a ver es un mecanismo bien facilito, tiene 2 o 3 pasos, pero no son complicados. Entonces lo que hacemos es tener el alcohol y una vez que se ha disociado el ácido sulfúrico, entonces lo que hacemos es protonar, hacer una protonación del alcohol, donde en el oxígeno que tiene, ya saben, 2 pares de electrones no compartidos, entonces con el protón va a acogerse a esa ventaja que tiene el oxígeno y se va a protonar el alcohol. Entonces lo que tenemos ahora es una especie protonada. Fíjense, aquí tenemos el protón que hemos puesto y el oxígeno le ha prestado 2 electrones. Pero al prestarle 2 electrones, el oxígeno se ha cargado positivamente. Entonces, aquí tenemos de nuevo la misma especie, que es el oxígeno cargado con el protón, tenemos una carga positiva. Y si se fijan, esta tiene ya la imagen, el parecido a una molécula de agua. Entonces, y aquí se fijan también si está presente el hidrógeno beta. Tiene que estar presente el hidrógeno beta. Entonces, lo que hacemos es eliminar completamente la molécula de agua tomando estos 2 electrones. Entonces, eliminamos la molécula de agua. Aquí ya se va la molécula de agua, aquí tenemos agua y queda este carbonio. Ahora, este carbonio puede ser primario, puede ser secundario o puede ser terciario. Entonces, ¿qué corresponde cuando tenemos carbonios? Hacer una transposición. Pero en este caso tenemos que garantizar que cuando tengamos transpuesto el carbonio, permanezca este hidrógeno beta. ¿Ya? Entonces no puede no haber este hidrógeno, sino no vamos a poder obtener un alqueno. ¿Ya? Entonces una vez más repasamos. Tenemos la protonación, del alcohol en el oxígeno cargado positivamente con sus 2 hidrógenos, se libera de la molécula y genera agua, completa una molécula de agua, quedando un carbonio. Este carbonio ahora, dependiendo de su clase, si sea primario, secundario, terciario, puede ser sometido a una transposición, pero con la garantía de que haya este hidrógeno al lado, el hidrógeno beta. Una vez que tenemos el carbonio bien estabilizado, ya transpuesto, o si estaba ya listo para ser utilizado, entonces a este carbonio lo que le va a ocurrir es lo siguiente: va a procederse a la eliminación del hidrógeno beta. Vamos a eliminar el hidrógeno beta como protón y va a venir a este lado generando nuevamente el medio ácido. ¿Ya? Entonces no se pierde nada de ácido, sino que le devolvemos la cantidad de protones que hemos utilizado al principio. Y aquí va a quedar un par de electrones. Este par de electrones va a formar el doble enlace, neutralizando todo el carbonio, y lo que vamos a tener es el alqueno, ¿no? Entonces es bien facilito. Hacemos la eliminación. Por eso les decía, si es que no hay el hidrógeno beta, no vamos a poder eliminar nada y por lo tanto no vamos a obtener ningún alqueno. Entonces hay que garantizar que haya el hidrógeno beta. Ahora, ¿cómo vamos a obtener estos alquenos? Pueden haber primarios o pueden haber secundarios. Entonces lo que nosotros tenemos que fijarnos ahora es en la regla de Zaitsev. Ese es el otro concepto importantísimo que debemos tomar en cuenta para todo a partir de ahora. La regla de Zaitsev. La regla de Zaitsev nos dice cómo tenemos que eliminar el hidrógeno beta. ¿Cómo vamos a hacer para obtener un alqueno? Entonces, una vez que tenemos el carbonio con su hidrógeno beta, debemos eliminar el hidrógeno beta,
pero de tal manera que obtengamos el alqueno más estable. Eso es importante. Entonces, cuando hagamos la protonación, cuando hagamos la eliminación del agua, tenemos que fijarnos bien que cuando eliminemos el hidrógeno beta, obtengamos el alqueno más estable. Ahora, ¿cuál es el alqueno más estable? ¿Se acuerdan que hemos hecho una tablita de estabilidades de los alquenos? El alcohol más estable es el alcohol más sustituido. Es decir, aquí tiene que haber R, ¿no? Tiene que estar R acá, R acá, R acá y R acá. Ese es el más estable. Y el menos estable es el etileno, porque solo tiene hidrógenos. Entonces, la tendencia, la orientación, la regla que tenemos que seguir es esta, la regla de Seidel. ¿Qué nos dice? Que nosotros al eliminar el hidrógeno beta debemos obtener el alqueno más estable. Entonces, todo lo que hagan ahora en función de obtener alquenos, siempre tienen que hacerlo en función de la regla de Seidel. Hacer lo que sea, pero para obtener el alqueno más estable. En este caso tenemos un carbonio que tiene hidrógenos beta. Este hidrógeno beta debe ser eliminado de tal manera que obtengamos el alqueno más estable. ¿Cuál es el alqueno más estable? El alqueno más sustituido. Entonces aquí todos los que han hecho sus tareas deben tenerlas registradas en sus cuadernos, me imagino. Entonces tienen la tablita o la escala, si quieren, de estabilidades de los alquenos. A la izquierda está el menos estable, que es el etileno, y al extremo de del derecho está el más estable, que es el más sustituido. Entonces hacemos estos dos ejemplitos bien sencillos, y la siguiente clase vamos a hacer el otro método, que es el método de eliminación beta propiamente dicho, y ahí vamos a complicar las cosas para usar bien la regla de Seidel, ¿ya? Entonces aquí tenemos el etanol, utilizamos ácido sulfúrico a una temperatura de 180 grados, es reversible la reacción, y lo que vamos a obtener es la eliminación de una molécula de agua y del hidrógeno como protón, y tenemos el etileno. Este es el más inestable. Ahora, no podemos mejorar esto, ¿no es cierto? Entonces, el etanol siempre nos va a dar etileno. Y este otro, tenemos el propanol, el 1-propanol. Entonces, el 1-propanol tampoco nos puede dar nada más que el 1-propeno o el propeno, que no necesita decir 1-propeno, más una molécula de agua. Entonces, vayan repasando, y la siguiente clase, que va a ser el día jueves, les voy a mandar el video con las reacciones de eliminación E1, E2 y ejercicios combinados de E1, E2 y la de deshidratación de alcoholes.